Buenos días, sean todos bienvenidos al Reportero Invisibles, historias de un periodista silencioso. Hoy, yo, Dana Pelayo y mi compañera Nicole Orjuela nos sumergiremos en un viaje fascinante por las páginas de un libro que nos cuenta la vida y las investigaciones de uno de los reporteros más audaces de Colombia, Ricardo Calderón. Este libro es, por así decirlo, una mirada desde otra perspectiva de la historia reciente de Colombia. Nuestro protagonista, Ricardo Calderón, un hombre callado, introvertido y amable, representa ese puñado de reporteros silenciosos que anteponen las investigaciones a sus propias vidas. Él nunca buscó la fama, siempre se jugó todo por el todo, para revelar lo que pocos querían que se supiera. Sus investigaciones le han valido más de 30 premios nacionales e internacionales del periodismo. Así que acompáñenos a este recorrido capítulo por capítulo de esta maravillosa historia. La historia comienza en 2013. Una noche en la carretera entre Ibagué y Bogotá, Ricardo Calderón conducía su carro cuando de repente fue interceptado por una moto. Los hombres que iban en ella le dispararon 5 veces. Por milagro salió ileso. El ataque que estaba relacionado con su investigación sobre la cárcel militar de Tolemaida, donde descubrió que los condenados por graves crímenes vivían con privilegios indignantes. Tras el atentado, el gobierno le ofreció un esquema de seguridad, pero Calderón lo rechazó. No quería escoltas, porque eso se significaba perder la discreción que lo caracterizaba. El miedo, claro, lo acompañó, pero en lugar de paralizarlo, ese miedo se convirtió en rabia, y esa rabia en energía para seguir investigando. Para Calderón, rendirse nunca fue una opción. Todo comenzó cuando un ex suboficial se contactó con él para contarle que la cárcel militar de Tolemaida, supuestamente de máxima seguridad, en realidad era un paraíso. Calderón fue hasta allá y comprobó que no exageraba. Los militares presos tenían casas con piscina, organizaban fiestas, recibían visitas sin control e incluso tenían negocios ilegales dentro del penal. Con toda esta evidencia, publicó su primer reportaje bajo el título de Tolemaida Resorts. La investigación sacudió el país. Mostraba con fotos y testimonios que mientras las víctimas de esos militares seguían esperando justicia, ellos disfrutaban de comodidades propias de un club vacacional. Fue un golpe directo contra el ejército y el gobierno, y como era de esperarse, también lo convirtió en un blanco. Lejos de detenerse, Calderón continuó indagando. En su segundo reportaje, titulado Tolemaida Tours, reveló que muchos militares condenados ni siquiera dormían en la cárcel. Con permisos falsos o amañados, pasaban semanas afuera, en fiestas o con sus familias. En la práctica era como si la cárcel no existiera. El escándalo fue tan grande que no hubo otra opción que ordenar el cierre de Tolemaida como centro de reclusión. La investigación demostró que no solo había corrupción dentro del penal, sino complicidad de oficiales que permitían estas salidas ilegales. Pero este éxito periodístico tuvo un costo. Meses después vino el atentado que casi le quita la vida. La historia de Calderón como periodista no estaba escrita desde el inicio. En su infancia tuvo varios problemas de salud que lo hicieron una persona más reservada. Además, creció en un hogar marcado por la disciplina militar, pues su padre era oficial retirado del ejército. Estudió comunicación social en la Universidad de La Sabana. Sus profesores recuerdan que no era el alumno más brillante ni el más participativo, pero sí alguien observador y persistente. Al llegar a la revista Semana, empezó escribiendo de deportes, hasta que descubrió que lo suyo no eran los goles ni los campeonatos, sino las investigaciones profundas. Ahí encontró su verdadera vocación, vigilar al poder. Como él mismo diría después, se convirtió en un policía sin armas. Los primeros pasos no fueron fáciles. Calderón cometió errores que casi le cuestan la vida. Una vez, intentando mostrar cómo funcionaba el mercado negro de armas en Bogotá, se infiltró para comprar un fusil. Los vendedores lo descubrieron y estuvo a punto de ser asesinado. En otra ocasión, disfrazado de habitante de calle, entró al barrio conocido como El Cartucho y terminó golpeado y herido por la gente del lugar. Estas experiencias le dejaron cicatrices físicas, pero también una gran enseñanza. El periodismo de investigación no podía improvisarse. Cada paso debía calcularse, con inteligencia y paciencia. Aprendió que la prudencia y el rigor eran tan importantes como la valentía. Durante el fallido proceso de paz con la FARC en San Vicente del Caguán, Calderón recibió información que despertó su curiosidad. Descubrió que en la zona se estaban moviendo emisarios iraníes interesados en negocios con la guerrilla. Indagando más a fondo, entendió que había intereses ocultos relacionados con armas y financiamiento.
Su reportaje puso en alerta a las autoridades, evidenciando cómo grupos extranjeros buscaban aprovechar el conflicto colombiano. Para Calderón este caso fue un recordatorio de que el periodismo debía ser siempre escéptico, nunca conformarse con lo que parece evidente, sino seguir el hilo hasta descubrir lo que otros querían ocultar. Uno de los momentos más decisivos de su carrera llegó en 2006, cuando estalló el escándalo de la parapolítica. Calderón fue uno de los primeros en investigar los vínculos entre políticos y paramilitares. A través de documentos judiciales y testimonios, mostró que no eran casos aislados, sino una red extensa que alcanzaba a senadores, representantes y gobernadores. Su trabajo ayuda a demostrar que buena parte del Congreso había llegado al poder gracias al apoyo de grupos ilegales. Las consecuencias fueron enormes. Decenas de congresistas terminaron investigados, destruidos o encarcelados. Gracias a estas investigaciones, la sociedad entendió hasta qué punto el paramilitarismo había infiltrado las instituciones. Ricardo Calderón dedicó años a desmascarar la oscura relación entre el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y los paramilitares. Una fuente clave, el abogado Federico Hernández, alias el Parallorón, le reveló una red de intermediarios que exigían dinero para incluir a paramilitares en el proceso de paz Ralito. Calderón descubrió el millonario negocio del robo de gasolina por parte de paramilitares en alianza con policías y funcionarios de Ecopetrol. Pero lo más alarmante fue la revelación de la complicidad de algunos miembros del DAS, quienes usaban equipos de inteligencia prestados por Estados Unidos para ayudar a las autodefensas. Sus encuentros con lugartenientes de narcotraficantes como alias Guacamayo confirmaron la infiltración del DAS por el narcotráfico. La publicación El DAS y los Paras en portadas fue un escándalo que llevó a destituciones y también reveló cómo el DAS espiaba a sindicalistas e intentaba desestabilizar al gobierno venezolano. Esta investigación marcó el inicio de una confrontación constante con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este capítulo se centra en el proceso de desmovilización paramilitar en Santa Fe de Ralito y las pugnas internas. Calderón, a través de correos de alias 00, reveló una guerra ideológica entre paramilitares puros y aquellos que habían aceptado narcos en sus filas, para evitar la extradición. Estos mensajes, que incluían amenazas entre Vicente Castaño, Mancuso y Don Berna, evidenciaban las expansiones del narcotráfico dentro de la UC. Además, Calderón expuso la Bancanal, que se vivía en Ralito, con fiestas, prostitución y negocios de drogas durante las negociaciones de paz, plasmando en el artículo Santa Fe Realito, una grabación secreta que le entregó Mancuso. Tras mucha insistencia, reveló los verdaderos acuerdos del gobierno con los paras, que incluían beneficios para evitar la extradición. La publicación de estas grabaciones, a pesar de las presiones de Mancuso, fue un golpe frontal a la versión oficial de las negociaciones. Gracias, Dana. Ahora seguimos con el capítulo 10. Te llamo desde la prisión. En 2007, Calderón publicó Te llamo desde la prisión, revelando cómo jefes paramilitares seguían delinquiendo desde la cárcel de Itagüí, gracias a grabaciones entregadas por Rodolfo, una fuente de inteligencia. Las pruebas desataron un escándalo. Uribe lo acusó de vínculos con la mafia, pero cayeron 11 generales y Óscar Naranjo asumió la dirección. Rodolfo fue encarcelado tras una trampa y un año después el gobierno extraditó a 12 jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Capítulo 11. La casa de Nari y los falsos testigos. En 2008 salió a la luz la visita de Job, emisario de Don Berna, a la casa de Nariño. Job entregó audios que mostraban un complot contra la corte, pero Calderón destapó que era parte de una red de falsos testigos y pruebas fabricadas con funcionarios como Del Castillo y Velázquez, apoyados por el DAS. Sus reportajes, como El complot de los paras, mostraron la manipulación contra la corte y el senador Iván Cepeda. Una década después, los responsables fueron condenados. Capítulo 12. Las chuzadas. Durante 7 años, Calderón investigó las intercepciones ilegales del DAS, que terminaron en la disolución de la identidad en 2011. Denunció el espionaje a magistrados, opositores y periodistas desde oficinas clandestinas. El costo fue alto: amenazas, exilios,
un atentado contra una fuente y graves daños a su salud. Sus reportajes, como el DAS sigue chuzando, provocaron destituciones y presiones internacionales. Capítulo 13. El DAS contra las cuerdas. Tras regresar del exilio, Calderón recibió una corona fúnebre como amenaza. Nuevas filtraciones revelaron que las salas de fiscalía eran usadas para chuzadas y que el DAS accedía ilegalmente a cuentas de magistrados. Con pruebas anónimas logró allanamientos que confirmaron el espionaje, reuniones secretas en moteles y la detección de un micrófono en su oficina mostraron hasta dónde llegaba la persecución. Capítulo 14. La Mata Aria y el fin del DAS. Calderón destapó a Alba Luz Flores, la Mata Aria, agente del DAS infiltrada en la corte por 2 años. Con engaños introdujo grabadoras y entregó información directamente a Presidencia. Su confesión y la del exdirector Tavares confirmaron que el espionaje era ordenado desde la Casa de Nariño. Calderón halló documentos sobre infiltraciones, nexos con narcos y el atentado a Vargas Lleras. En 2011, Santos decretó la disolución del DAS. Capítulo 15. Reconocimiento, riesgos personales y el Loco Barrera. En 2013, Calderón recibió el premio Simón Bolívar a vida y obra, llamándose a sí mismo un soldado desconocido del periodismo. Las amenazas lo llevaron a decidir no tener hijos. También libró un pulso con el Loco Barrera, a quien expuso en 2006 como el verdadero jefe del narcotráfico en Bogotá, lo que desató una oleada de amenazas. Capítulo 16. Sala Gris, Andrómeda y los negocios del ejército. En 2006, Calderón destapó las torturas en el ejército. Años después, reveló la Sala Gris, usada para intercepciones ilegales, y Andrómeda, fachada del ejército para hackear correos de políticos y periodistas. También descubrió un cartel de contratación con generales y el coronel Robinson González del Río, lo que llevó a la renuncia del comandante Leonardo Barrero. Capítulo 17. Operación Silencio y las ovejas negras. En 2017 publicó Espías, Dinero y Traición en el Comando General, sobre desvío de recursos y uso político de información. En 2019 destapó una directiva que pedía duplicar las bajas, reviviendo el fantasma de los falsos positivos. Luego, en Operación Silencio y Ovejas Negras, denunció persecución a fuentes y corrupción de generales como el Demo Fajardo y Jorge Horacio Romero. Incluso sobrevivió a un intento de asesinato. Capítulo 18. Las carpetas secretas y el fin de una era. En 2020 recibió los premios Rey de España, Simón Bolívar y María Mors Cabot. Este año dirigió Semana, pero renunció tras choques editoriales con los nuevos dueños, lo que causó la salida de gran parte de la redacción. Continuó investigando y publicó Chuzadas sin cuartel, Carpetas secretas y Operación Bastón, sobre espionaje ilegal y corrupción en el ejército. Después se unió a Noticias Caracol. Para concluir con este podcast y agradecerte por tu atención, debemos terminar diciendo que las investigaciones de Ricardo Calderón revelaron cómo el poder político, militar y criminal se entrelazaba en Colombia a través de espionaje, manipulación judicial y redes ilegales, incluso dentro del Estado. Sus reportajes no solo destaparon escándalos como la chuzada del DAS o la influencia de los paramilitares desde la prisión, sino que también provocaron caídas de altos funcionarios, reformas institucionales y el cierre del DAS. Aunque enfrentó amenazas, atentados y persecución, su trabajo consolidó el periodismo de investigación como un pilar de la democracia y expuso la fragilidad de las instituciones frente a la corrupción y la impunidad. Muchas gracias por tu atención y gracias por escucharnos.